Buenas noches, dando cumplimiento para la presentación de la última actividad, vamos a explicar los elementos principales para considerar en la presentación de un informe de auditoría. Dentro de estos elementos tenemos como primero el título. Entonces, su objetivo principal es identificar el documento como un informe de auditoría independiente, el cual debe ser claro y muy específico. Obviamente debe tener la palabra informe de auditoría e indicar que se trata de un trabajo profesional realizado por un auditor externo o independiente. La idea es que se pueda diferenciar de otros informes de la empresa. También tenemos como elemento el destinatario. Entonces el destinatario es la empresa a la que está dirigido el informe de auditoría. Se coloca justo después del título y antes del cuerpo del informe. Generalmente se dirige a los accionistas, a la junta directiva o el consejo de administración o propietarios de la entidad auditada. No suele dirigirse a la gerencia, ya que la auditoría es sobre la gestión de la gerencia precisamente. Debe ser muy específico y muy formal. Dentro de los elementos también tenemos una sección de opinión que contenga la expresión de opinión de los estados financieros. Entonces, este debe incluir claramente la opinión sobre los estados financieros de la empresa, la cual se llama sección de opinión. Allí el auditor expresa su conclusión sobre si los estados financieros sobre si los estados financieros de la empresa están bien presentados y si muestran correctamente la situación económica de la empresa y de acuerdo con el marco contable aplicable. Estas opiniones pueden ser opinión limpia, sin salvedades, quiere decir que todo está bien presentado, opinión con salvedades, quiere decir que hay algunos errores o problemas muy graves o muy relevantes, opinión adversa, que los estados financieros tienen errores importantes, o de negación de opinión, que el auditor no puede obtener suficiente información para dar una opinión. Hago aquí una breve corrección sobre la opinión con salvedades, que esa quiere decir es si hay algunos errores o problemas que no son muy relevantes. La opinión adversa sí muestra los errores más importantes. También tenemos, bueno, aquí también dentro de las opiniones, digamos que esta sección es la parte más importante del informe porque resume lo que el auditor concluyó después de revisar la información financiera. Dentro de los elementos también tenemos una referencia del marco de información financiera aplicable utilizado para preparar los estados financieros. Esto incluye la referencia del cumplimiento de las normas de auditoría. El informe de auditoría debe decir qué reglas contables usó la empresa para hacer sus estados financieros. Estas reglas contables se llaman marcos de información financiera aplicable, que es el conjunto de normas que indican cómo debe una empresa preparar y presentar su información financiera. Por ejemplo, pueden ser las normas internacionales de información financiera NIF o los principios contables generalmente aceptados del país o cualquier otro conjunto de normas contables que sea válido según la ley o el sector. Acá el auditor incluye esta referencia para que quede claro bajo qué reglas fueron hechos los estados financieros y así, digamos que quienes lean puedan entender mejor cómo se llegó a esa conclusión. También tenemos como elemento la identificación de los estados financieros de la entidad que han sido auditados. Eso quiere decir que el informe de auditoría debe decir exactamente cuáles son los estados financieros que el auditor revisó. Eso significa que debe mencionar claramente qué documentos se auditaron. Por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujo de efectivo. También debe indicar a qué fecha corresponden esos estados financieros, para qué periodos fueron preparados. Esto incluye para que no haya dudas sobre qué información fue auditada y en qué momento o a qué momento corresponde. Dentro de los elementos también tenemos que debe contener una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos en la auditoría. Entonces, el auditor debe explicar que es independiente de la empresa que está auditando, lo que significa que no tiene ningún interés personal o relación con la empresa que podría afectar su objetividad. Y
de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos, que son reglas que aseguran que el auditor actúe con integridad, honestidad y profesionalismo. También tenemos en los elementos una sección que incluye la información requerida por la NIA 701 o información adicional acerca de auditoría impuesta por disposiciones reglares o reglamentarias. Esto quiere decir que el informe de auditoría debe incluir una sección especial con información importante sobre la auditoría. Entonces, ¿qué pide la NIA? Que en ciertos casos el auditor explique los temas más importantes que surgieron durante la auditoría, lo cual se llama cuestiones clave de auditoría. Esta información solo se incluye cuando es muy relevante, como por ejemplo en auditorías de empresas grandes o públicas. También puede haber otras leyes o reglas que pidan al auditor, digamos, que agregue esa información extra en el informe, pero esa información adicional no debe contradecir lo que dice la NIA 701. Como elemento también tenemos una sección que trae los requerimientos de información del apartado 24 de la NIA 720. Acá, el informe de auditoría debe incluir una parte donde el auditor diga si encontró alguna diferencia o problema entre los estados financieros y otra información presentada por la empresa, como puede ser el informe de gestión o cualquier otro documento publicado junto con los estados financieros. La NIA 120 trata sobre la otra información, entonces que acompaña a los estados financieros auditados, pero que no forman parte de ellos directamente. En el apartado 24 dice que sí, esa otra información está disponible cuando el auditor firma su informe, entonces debe incluir una sección en el informe que diga que otra información revisó, si encontró errores o contradicciones con los estados financieros o si no encontró ningún problema. Otro elemento es una descripción de las responsabilidades de la dirección con relación a la preparación de los estados financieros y la identificación de las responsabilidades de la supervisión del proceso de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe describir las responsabilidades de la administración de la entidad auditada, incluyendo la preparación de los estados financieros y el control interno. También tenemos dentro de los elementos una referencia de las normas internacionales de auditoría y de las disposiciones legales o reglamentarias. Quiere decir que el informe de auditoría debe mencionar que el trabajo del auditor se hizo siguiendo las normas internacionales de auditoría, que son el conjunto de reglas que guían cómo debe hacerse una auditoría de forma profesional y correcta. También las leyes o reglas locales que deben cumplirse, es decir, las leyes o normas específicas del país o sector donde se encuentra la empresa que se está auditando. Después tenemos la descripción de las responsabilidades del auditor, pues que indica, digamos, que el alcance del auditor, sus objetivos y cómo se realiza la auditoría, incluyendo la obtención de la evidencia suficiente y apropiada. Para finalizar tenemos entonces también la firma del auditor, que incluye nombre, firma y número de registro profesional, también la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría, con lugar y fecha, es decir, con la ciudad o localidad donde se está firmando, lo cual indica hasta qué momento se tuvo la evidencia de esta auditoría. Muchas gracias.